Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Me había demorado, pero por fin traigo la segunda parte del armado de este PC gaming con un kit chino, con un kit Xeon 2689. Así es que vamos con la intro y mientras tanto, si quieres, regálame un buen like, y los que no estén suscritos, pues ¿qué esperan? Suscríbanse. Bien, y acá estamos de vuelta y como les decía en el primer video, me aventuré a armar un PC gaming con un kit chino y el procesador Intel Xeon 2689, kits muy difundidos en YouTube y sobre todo en AliExpress por su precio y por su rendimiento. Bien, para el que quiera ver la primera parte de este video, acá les dejo la anotación para que vean todo el proceso de armado, y hoy vamos a continuar armando ya nuestro computador en la torre y haciéndole pruebas de rendimiento, comparándolo con este que vemos acá al fondo, que es un Intel Core i5 de 10ª generación, computador reciente que compré hace algunos meses. Entonces vamos a estar poniéndolos cara a cara a ver cuál va a ser el mejor. Bien, y ya probado el funcionamiento de este kit, procedí a comprarme una torre ATX, una torre gamer, una Thermaltake H200. Esta que vemos acá es de segunda, yo la conseguí en Mercado Libre alrededor de los $60, y es importante que ustedes consigan una torre que sea grande para que aguante, pues para que quepa todo este kit, incluyendo los disipadores. Bien, entonces porque es un kit que necesita bastante refrigeración. Bien, lo primero que procedí a montar fue la fuente de poder. En cuanto a la fuente de poder, yo ya lo había mencionado en el video pasado, pero vuelvo y lo recalco porque es importantísimo. Esta fuente debe ser mínimo de 600 vatios, pero con certificación 80 plus por lo menos, para que aguante la potencia, para que no se baje la potencia cuando, digamos, estemos jugando a tope o estemos utilizando a tope nuestro kit chino, porque hay fuentes de poder que pues aparentemente son de 600, de 800, de 1000 vatios. Si no tienen la certificación, pues lo más seguro es que nuestro kit sufra apagones. Bien, una vez armé la board ya dentro de la torre, aquí pues vamos avanzando poco a poco mientras les voy comentando, y también monté la tarjeta gráfica. Esta también les había dicho en el video pasado que es una Radeon RX 570 de segunda, que la conseguí en eBay. Son tarjetas muy buenas y están económicas porque estas tarjetas se usaban para minería, pero como ya la minería no es tan lucrativa, entonces pues precisamente por eso las están vendiendo un poco baratas en internet, en AliExpress y en eBay las conseguimos baratas. Bien, acá ya procedí pues a conectar lo que es los cables de poder. Vamos a conectar también los cables de la torre para el encendido. Yo no voy a explicarles a profundizar en este tema, simplemente les cuento más o menos lo que hice. Acá estoy conectando los discos duros, uno de estado sólido y uno uno HDD, porque pues hay muchísimos manuales en YouTube donde podemos ver digamos a detalle cómo se arman estos kits. Entonces la idea es que yo solamente les voy a contar es la experiencia. Bien, una vez terminé de armar todo, pues procedimos a colocar la tapa de esta torre, que me gustó muchísimo, me gustó mucho. Creo que la conseguí muy barata en internet porque estaba en unas excelentes condiciones, incluso me la enviaron bien empacada. Tiene sus señales de uso, pero pues está muy bien cuidada. Bien, otra cosa muy importantísimo para estos kits es la refrigeración. En este caso yo solamente conseguí 2 disipadores, tengo que montar otros 2 adicionales, por lo menos unos 3 o 4 disipadores es importantísimo, o ventiladores como ustedes los conozcan. Es importantísimo que los instalen para que este kit pues tenga una buena refrigeración. Bueno, acá hago una pequeña pausa porque algo que sin duda me gustó muchísimo, y cuando digo que me gustó muchísimo es mucho de verdad, es ese sonido retro cuando encendemos este kit. A mí simplemente me enamoró este sonido, y también quiero que le echemos unas primeras impresiones ya como se ve armado en la torre.
Bueno, y aquí les pido disculpas porque el micrófono está teniendo un poco de interferencia, por eso ese ruido de fondo. Y aparte de eso, el kit pues es bastante, pues hace un poco de ruido, entonces escuchemos el sonido de inicio. Como les decía, no sé por qué, a mí me encanta ese sonido. Bueno, y acá ya viendo las primeras impresiones, para mi gusto se ve muy bien este kit ya armado dentro de la torre, con sus respectivos ventiladores con iluminación LED, que son económicos también, alrededor de $5 cada uno, porque creo que aparte de lo funcional también debemos darle un toque personalizado con el que nos sintamos a gusto. Y algo también que me parece importante que sepamos es que si ya tenemos instalado en un disco duro Windows 10, pues simplemente es conectarlo en este nuevo kit, no tenemos que volver a reinstalar. Y bueno, señores y señores, ya armado completamente este kit chino dentro de la torre, ahora no queda nada más sino que ponerlo a batallar de una vez. En esta esquina tenemos un Intel Core i5 de 10ª generación y en esta esquina, no sé si lo alcanzan a ver porque está acá abajo, tenemos el Intel Xeon 2689 de hace 9 años aproximadamente. Vamos a ver quién gana esta batalla. Bueno, y para poder hacer un buen enfrentamiento voy a utilizar este Intel Core i5 de 10ª generación, que me costó el triple de lo que me costó el kit Xeon, y lo voy a probar con el Hello Neighbor 2, que es un juego que le fascina a mi hijo. Y acá lo voy a configurar en ultra, todo ultra, para poder hacer una buena comparativa. Vamos a arrancarlo. Vamos a ver qué tal se comporta este juego. Y como se pueden dar cuenta, ni siquiera le coloqué el medidor de frames, porque la verdad es que a simple vista podemos ver que es un juego que no se puede jugar acá en este equipo en ultra para nada. Y por eso decidí pasarlo a configuración alta, a ver si mejoraba un poco. Y lo mismo, el juego se sigue lagueando demasiado, no es jugable para nada. Así es que pues hasta acá yo estaba asustado, porque si este equipo de última generación no respondía bien, pues no sabía que le podía esperar a mi kit Xeon. Aquí lo pasé a configuración media y seguía lagueándose un poco menos, pero se notaba que no alcanzaba los frames necesarios para que un juego pueda ser jugable. Lo dejé en configuración baja, todo absolutamente en baja, y ahí ya mejoró, pero es que teniendo en cuenta que ni siquiera la resolución llegamos a 720p, estaba como en 640, no me acuerdo. Y hasta acá mis esperanzas de que el Intel Xeon superara esta prueba no era clara. Entonces vamos ahora sí con el otro enfrentado. Y señores y señores, acá tenemos el Intel Xeon. Aún no le he cambiado monitor, tengo todavía el monitor viejito del anterior computador, pero vamos a probarlo. Intel Xeon con 32 GB de memoria RAM y tarjeta gráfica. Acá lo mismo, vamos a jugar el Hello Neighbor 2 y vamos a configurarlo en ultra a ver qué pasa. Y como se pueden dar cuenta, acá sí le tengo medición de frames y superamos los 60 frames por segundo en configuración ultra, en la más alta. Así es que hasta acá yo estaba feliz. Si se pueden dar cuenta, sí tanto la tarjeta gráfica como el procesador se calienta un poco más la tarjeta gráfica, pero el juego se ve simplemente espectacular. Lástima que como les digo, el monitor, todavía tengo el monitor viejito, más adelante lo voy a cambiar, pero el juego corre absolutamente bien. Si ustedes se investigan en internet, juegos como CSGO y como otros que requieren alto procesamiento gráfico, les van a correr en ultra a los 60 frames por segundo sin ningún problema. Van a tener una muy buena experiencia de juego. A mí hasta acá me convenció y me di cuenta que fue una muy buena elección. Bueno, y mucho ojo que esta opinión la estoy dando desde mi punto de vista, porque yo no soy gamer, ustedes lo saben, y puede que existan otros juegos que exijan un poco más y de pronto puede que hagan que este procesador o este kit se cuelgue. Bueno, y hasta acá yo estaba muy feliz porque simplemente me di cuenta que
la decisión había sido correcta, acertada. Este equipo rinde muy bien, demasiado bien, comparándolo con un equipo que me costó el doble, más del doble. Entonces creo que es una muy buena decisión, al menos para mí. Y ahora quiero ya para finalizar mostrarles el rendimiento multitarea, es decir, voy a estar ejecutando diferentes programas, editando video, viendo Netflix y diferentes tareas para que ustedes se den cuenta lo bien que responde este equipo. Bueno, ya acá para la última prueba final voy a colocar muchas tareas para que ustedes se den cuenta cómo se comporta en multitarea. Acá dejo nuevamente el juego de Hello Neighbor. Voy también a colocar a renderizar este video, que es precisamente el que ustedes están viendo, y también voy a colocar más tareas. A ver, dejémoslo renderizando. Ahí ya comenzó a renderizar. Algo que se me olvidó decirles en tema de video, a mí me gustó muchísimo para los videos que yo normalmente hago, porque la verdad es que se demora mucho menos que lo que me demoraba con mi anterior computador. Bien, acá voy a colocar, ahí coloqué un video de YouTube, ahí ustedes lo pueden ver. Voy también a colocar una película en Netflix, como se pueden dar cuenta, y el juego está corriendo también, el de Hello Neighbor. Y como ven, el rendimiento pues está bastante correcto, no se ha colgado en ningún momento con la multitarea. Así es que ustedes van a poder aquí ejecutar diferentes tareas, juegos, no tienen que cerrarlo para poder continuar con otra tarea sin ningún problema. A mí la verdad es que me deja un buen sabor de boca, me deja bastante satisfecho este equipo para lo que yo necesito. Vuelvo y les digo, pues cada uno tiene necesidades diferentes y habrán otras personas que digan de pronto no, este equipo no arranca para lo que yo necesito. Entonces pues obviamente es mi humilde opinión, pero yo los invito a que investiguen bien antes de aventurarse a hacer esto. Investiguen bien cuáles son las necesidades que ustedes tienen, porque afortunadamente como estos kits son tan populares, pues hay muchísima información. De hecho hay canales en YouTube dedicados solamente a estos temas que nos pueden dar bastantes luces, nos pueden dar, digamos, una buena información para poder tomar una buena decisión antes de hacer esta aventura. Bueno, un video un poco largo, pero creo que era necesario hacer un detallado análisis de lo que para mí significó esta compra. No estoy diciendo que para ustedes tenga que ser la misma, porque cada uno tenemos necesidades diferentes, pero sí quiero que se hagan una idea de cómo les iría con un kit de estos para si ustedes tienen planeado montarse un PC gamer. Entonces muchas gracias, recuerden que acá se pueden suscribir y recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal, y muchas gracias como siempre por ese apoyo que ustedes les dan constantemente a este canal, por ayudarnos a crecer, y nos vemos hasta el próximo video. Chao.